En la delegación Coyoacán se encuentra el edificio religioso más antiguo de la Nueva España. Se trata de la Capilla de la Conchita. Desde luego hace tiempo se han visto aquí los trabajos de remodelación, pero en su última etapa hubo un hallazgo muy interesante. De eso quiero hablar con el arqueólogo Juan Cervantes. Mucho gusto, Juan. Cristina, ¿cómo encantada. estás? Mucho gusto. Vamos viendo. La fachada es una verdadera maravilla, pero da tristeza ver en qué condiciones se encuentra. Exactamente. Yo había sabido que esta capilla fue mandada a construir por el propio Hernán Cortés, ¿es cierto? Bueno, existe documentación que permite suponer que aquí hubo una de las primeras construcciones religiosas de época novohispana, ¿no? Pero este edificio en particular, el que vemos en pie, es del siglo XVIII. Es decir, estamos hablando de los años 1700 aproximadamente, ¿no? No tenemos una fecha exacta de construcción, pero el estilo y todo indica que es del siglo XVIII. ¿Qué se puede decir de la fachada? Bueno, la fachada es una de las fachadas de las más bonitas que existen actualmente, al menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es una fachada de estilo barroco y de estilo mudéjar con sus ajaracas, ¿sí? Que tiene mucha influencia árabe. Está muy dañada, como tú la puedes ver, se ha ido cayendo poco a poco la decoración, ¿no? Y aparte las fisuras que tiene, pues la han dañado aún más. Se supone que la primera capilla sobre la que está construida esta se levantó sobre un centro ceremonial. Tenemos nosotros, en las excavaciones hemos encontrado construcciones prehispánicas. Sin embargo, estas construcciones prehispánicas no son mucho más antiguas de lo que nosotros suponíamos. Es decir, no son de época mexica o época azteca, son construidas alrededor del año 600 y 650 después de Cristo. No sabemos muy bien si había o no en esta zona construcciones aztecas. Si las había, por lo menos en el área que hemos excavado, no existen ya. Probablemente las demolieron. Ahora, es probable que sí haya existido aquí un recinto en época azteca cuando llegaron los españoles. Pero eso lo pueden probar a través del hallazgo que han tenido. Podemos, con lo que hay que procesar toda la información. Sí tenemos nosotros información que nos permite decir que esta zona fue ocupada en época azteca, pero no hemos encontrado construcciones de época azteca. ¿Sí? Yo te puedo decir, por ejemplo, que el área más central de la población azteca se encontraba hacia la iglesia de San Juan Bautista, en el pleno centro de Coyoacán. Ahí sí hemos registrado restos de basamentos piramidales, etc. En esta zona tenemos mucho material de esa época, pero no hemos encontrado construcciones aún. Tengo entendido también que en el momento de empezar la recimentación de la capilla hubo el primer hallazgo, el primer indicio. Sí. ¿Dónde fue eso? Al interior de la capilla. ¿Podemos ir? Por supuesto. Me voy a agarrar de tu mano porque esas tablitas están medio complicadas. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Pues mira, somos un equipo de 5 arqueólogos y un antropólogo físico y además 5 trabajadores. ¿Esos trabajadores de dónde vienen? Esos trabajadores los proporciona la compañía constructora, ¿sí?, para apoyar las labores de arqueología, ¿no?, de excavación arqueológica, y otro de ellos nos ayuda con todo lo que es el papeleo. Tú estás muy acostumbrado a este lugar, pero realmente a mí me impresiona no solamente la estructura que han creado para soportarlo, sino el estado de evidente deterioro en que se encontraba. Y eso que se trata del primer edificio religioso de la Nueva España. Voy a subir por acá. ¿Me decías que está contigo trabajando una arqueóloga? Por supuesto, la otra coordinadora del proyecto, María de la Luz Moreno Cabrera. Vamos a verla. María de la Luz, encantada. Y muchas gracias por el trabajo que realizan. Encantada. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya tenemos aquí una prueba de lo que han encontrado. Me imagino que tienen registrada la fecha del primer hallazgo. Claro que sí. Tenemos la fecha del 12 de diciembre y el 1 de mayo. Son una serie de hallazgos que se encuentran al interior del templo, como en la fachada. Los hallazgos son restos óseos humanos que están distribuidos al interior de todo el templo. Podemos decir que estos individuos formaron parte de la población, sí, de aquí del barrio de la Conchita, Coyoacán. ¿En qué parte encontraron los primeros vestigios? Bueno, se encontraron en la parte del presbiterio
Y bueno, también tenemos en el espacio de la nave que tenemos la distribución de unos niñitos con una gran ornamentación en todo su cuerpo porque era una costumbre religiosa. ¿De qué es esa ornamentación? La ornamentación era utilizada desde el siglo XVI al XVIII por las normas religiosas católicas, donde mencionan que cuando iba a morir el niño bautizado era todo una fúnebre desde su casa hasta el templo. Por ejemplo, para los niños se dice que el padre tenía que ir vestido de blanco, hacían grandes festividades, música, incluso se menciona que el primer cohete que se oía era en el momento que se colocaba la coronita por parte de los padrinos con este niño. Tenían vestido los niños de San José y a las niñas se les vestía como la Inmaculada Concepción. ¿Qué tan conservados están esas ropas? Bastante deterioradas. Se conservó en algunos niños, tenemos ejemplo de que son vestidos totalmente, posiblemente a semejanza como dicen estas normas. Y bueno, lo más interesante que estamos viendo de estos niños es que están coronados, tienen diademas de metal, de flores, porque era la costumbre enterrarlos con flores de papel, con flores naturales. Y también, como eran bautizados, ya tenían la entrada al cielo, era la gloria hacia el cielo. ¿Cuántos restos humanos han encontrado? Bueno, hasta el día de hoy tenemos un total de 182 individuos. ¿Mayoría de hombres? Por el momento podemos decir que hay hombres, mujeres, niños, ancianos, ya que el antropólogo físico va a hacer estudios más específicos antropofísicos precisamente de los individuos para saber sexo, patología, edad, de qué murió los individuos, etcétera. ¿A qué año pertenecerán o a qué época? Bueno, sí podemos decir que desde el momento que estamos en un contexto de los primeros años de la llegada de Cortés en la Nueva España, podemos mencionar que posiblemente tengamos algún individuo del siglo XVI o bien la mayoría estamos en siglo XVII y sobre todo XVIII. Qué maravilla el trabajo que realizan los arqueólogos. Gracias a ellos podemos hacer algo que parece imposible, retroceder, viajar en el tiempo. ¿A los niños se les destinaba un lugar especial para sepultarlos aquí en la capilla? Bueno, sí, desde el siglo XVII, XVIII se menciona que la nave principal era el espacio donde se enterraban a los niños angelitos. Aquí tenemos una distribución donde podemos ver una serie de niños que tiene esas costumbres de enterramiento para este momento de la Nueva España. ¿Quién se encarga de estudiar los restos humanos? Bueno, en este caso tenemos el apoyo del antropólogo físico Rodrigo Bolaños. Me imagino que eres tú. Así es. Encantada. Rodrigo, ¿cuánta información puede haber en los restos humanos? Bastante, podemos saber de qué murieron, si eran hombres o mujeres, aproximadamente su edad, tanto en niños como en adultos, podemos saber el tipo de enfermedades que padecieron. Aparte, hay estudios posteriores donde podemos determinar la palidomografía del lugar donde vivieron estos individuos. Y por el sitio donde están enterrados también se sabe su condición social. Así es muy importante determinarla porque es un contexto bastante rico donde tenemos a los niños dentro del templo, que implica que tienen dinero, que tienen la posibilidad, no como digámoslo así, el común de la población. Aquí se necesitaba tener la posibilidad para poder enterrarlos dentro del templo. Aquí estoy viendo los restos de un niño. Así es. ¿Se puede saber de qué sexo, qué edad, de qué murió? Sí, sí se puede saber. Los niños presentan ciertas dificultades como es el crecimiento, pero tenemos unos rangos de edades bastante aceptables. Podremos decir si es niño o niñita, si tenía alguna enfermedad con la cual murió. En el caso de los restos que estamos viendo, ¿de quién se trata? Probablemente, y de acuerdo a la morfología que presenta, es un niño. Falta hacer el estudio de laboratorio para confirmarlo, pero parece que es un niñito de aproximadamente de 3 a 5 años. ¿Tenía adornos? Tenía una corona de metal con armazón de madera, con aplicaciones de metal, bastantes flores, una flor que tenía en la frentita,
de metal también. A los costados también tenía ramilletes de flores de metal, sí, tenía, y aparte en los pies. Al lado veo los restos de un adulto. Quisiera saber de quién se trata. Si me puedo, eso Sí. es, por favor. Adelante. Gracias. Sí, es un individuo adulto, probablemente masculino, por lo que estamos viendo en la morfología del cráneo. Te comento que faltan los análisis de laboratorio para confirmar todos los datos que estamos viendo en campo. Está bastante completo por lo que se ve. Falta mucho de excavar este individuo. Sí, falta mucho, pero lo hace con tal tenacidad. Tu compañero, que yo lo quiero conocer, su nombre o tu nombre, ¿te puedo hablar de tú? Claro que sí, soy Octavio Vargas, soy arqueólogo, estoy excavando este entierro adulto. ¿Qué sabes de él? Bueno, sería más bien técnicamente que lo está instruyendo el niño, o sea, él estaba antes que el niño. Enterrados en diferente tiempo y en diferentes posiciones. Veo al niño de frente y al individuo adulto de costado. ¿Esto significa algo? ¿O es un accidente? Es un accidente, pero hay una forma de cómo enterrarlos, todos se están viendo hacia el retablo, también tienen sus brazos cruzados. Es una constante eso, pero lo que podemos ver con este individuo es que está descansando sobre unas piedras. Estas piedras son de un núcleo, es de un núcleo de una estructura prehispánica. Entonces, el acomodo que tú ves es porque al momento de descomponerse el cuerpo, se empieza a ir de un poquito de lado por las piedras. Podemos saber también cómo se sepultaban. Rodrigo, perdona la pregunta, ¿los cuerpos eran puestos directamente sobre la tierra, se envolvían o se ponían en una caja? En el templo lo que estamos encontrando es que se encuentran en cajas de madera, donde podemos todavía encontrar restos de estas cajas, como lo podemos observar aquí en este perfil. Esto es madera donde contenía al individuo, con restos todavía del forro de esta caja. Algunos clavos donde eran cómo amarraban las cajas. No sé en qué está trabajando la señorita de este lado, la voy a interrumpir. ¿Cuál es su nombre? Hola, Lignaloe Neri. ¿Ligna se llama? Lignaloe. Nunca había escuchado ese nombre. ¿De dónde es? Es un nombre de origen latín, es el nombre de un árbol que se da mucho en la región de Guerrero y Michoacán. Qué maravilla. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Michoacán. Con razón. ¿Qué estás haciendo exactamente? Bueno, ahorita estoy limpiando los restos de un entierro. Está muy alterado porque, como puede ver, los entierros están muy apretujados, por decirlo de alguna manera, por cuestiones de espacio. Entonces, este ya no presenta el cráneo, sin embargo, presenta las demás partes del cuerpo, entonces hay que limpiarlo para registrarlo. Nosotros los arqueólogos trabajamos sistemáticamente, entonces de momento estoy trabajando con posteriormente voy a abrir mi excavación. ¿Pero estaban tan juntos? Por cuestiones de espacio, está muy alterado ya, hay varias remodelaciones, hay varias ocupaciones dentro de la iglesia, incluso algunos, como pudieron ver anteriormente, se interrumpen, digamos, la fosa de alguno para colocar otro. Hay también la costumbre de que cuando ya no hay espacio en el lugar, se exhuman esos huesos y se entierran en otro lado, que dan paso a los osarios. Una especie de fosa común, como la que vi allá. Ajá, pero de huesos. Por acá está Juan también muy activo. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, aquí estoy más bien, limpiando un entierro de un niñito, muy pequeñito. Muy pequeñito, ¿qué edad tendría? Pues, según nos comentaba Rodrigo, estaba alrededor de 1 año, me parece. Sí, tú puedes ver el tamaño, lo comparas con los que viste allá, este es muy chiquito, ¿no? Aquí Le veo adornos. Sí, por supuesto, tiene todos los adornos en la cabeza. En este caso la corona está en muy mal estado, está muy maltratada, muy frágil, pero todavía puedes ver los alambres, restos de decoraciones florales en lo que era precisamente la frente, y en la parte del pecho, digamos, en esta parte se está empezando a descubrir una pequeña flor de metal. ¿Cuánto tiempo te tardas en localizar todas las partes de un cuerpo? Depende mucho de el tamaño y de lo que traiga y del estado de conservación. Pero por ejemplo, con ese entierro ya llevo un par de días y todavía falta hacer registro, quitar algunas cosas y... ¿Es posible que haya más cuerpos abajo? Sí, por supuesto.
De hecho, no podemos decir cuántos hay, pero sí, seguramente hay más abajo, porque ellos a lo largo del tiempo de uso de la iglesia, que son alrededor de 200 años, lo que va, más de 200 años, siguen enterrando gente. Entonces, como el espacio es reducido, entierran en los mismos lugares. Juan, han trabajado mucho, han encontrado muchas cosas, pero los hallazgos siguen. Tengo entendido que ayer justamente apareció una caja. Mira, en la zona del presbiterio, debajo del altar, se encontró ayer, cuando estaban haciendo parte de los trabajos de obra, un enterramiento que tiene restos de madera. Sí parece ser una caja, solamente que se conserva la parte inferior, pero adentro tienes una serie de huesos que ya no están en posición como estos. Voy a entender mejor ese hallazgo si lo veo. Vamos, ¿qué te parece? Supuesto. ¿Vamos? Ahora estamos en el presbiterio. ¿La caja dónde fue encontrada? Aquí, mira, está en el punto principal, en el mero centro, abajo del retablo, y al momento de retirar este relleno, que es de piedra basáltica, nos encontramos con una serie de huesos, un cráneo, y tenemos ahí los restos de madera. Ahí está. Señálaselo, Juan, por favor. Aquí puedes ver. Sí, vi la madera, Ahí está la madera, perfectamente y del otro lado. Restos de madera, y viene hacia acá. No sabemos si es estrictamente una caja completa, porque de este lado arriba no hay madera. Parece la madera está en la base. ¿Sí? Está en la base. Está en la base, pero el enterramiento, digamos, viene de aquí hasta arriba. ¿Y qué me dicen del retablo? Bueno, ¿qué podemos decir del retablo? Que no es el original. No es original. Por estudios históricos y la restauradora que está a cargo de aquí, nos comenta que este fue traído de Tepozotlán. Tiene una serie de símbolos en la parte superior de los jesuitas dominicos y tiene agregados y esculturas que fueron posteriormente. El original, al parecer, encontramos una foto que nos proporcionó los arquitectos y es una imagen de la Inmaculada Concepción en el mero centro. Es interesante porque en el arco de la fachada principal se encontró el hallazgo que tiene una lámina en forma ovalada como medalla que tiene una imagen de la Virgen. Seguramente este hallazgo de la fachada debe corresponder a un momento conmemorativo, una ofrenda que se realizó porque tenía papel, lacre, palma, que la palma significa pureza, y resina y un documento. Y esto son ¿Ese objetos. documento? Ese documento, bueno, mira, ahorita estos objetos se mandan a restauración porque se debe de proteger y conservar estos objetos. Son muy pequeñitos y se encuentran en el punto clave de la entrada. Ya tiene una significación importante porque como ves el arco, el punto principal es la clave, la piedra clave, así se llama, la piedra principal, y coincide con esta caja que está en el punto principal. Pero lo interesante es de que los objetos que tiene ese hallazgo nos están hablando de objetos religiosos. Es una ofrenda conmemorativa a un momento constructivo o a un evento religioso. Como se mencionaba en los osarios, no sé si comentaron, los osarios se dice que las órdenes religiosas en ciertos momentos de sus festividades retiraban, exhumaban cuerpos y los depositaban en en un osario, pero en cada evento religioso, pudiera ser Corpus Christi, pudiera ser Semana Santa, y retiraban estos cuerpos y los colocaban. Lo interesante de aquí de los osarios en el templo, al interior, es que están los individuos acomodados. Los cráneos están delimitando la fosa, los huesos largos están en cierta posición, ya sea norte-sur, oriente-poniente. Hay unos cráneos que están boca abajo en la puerta principal. Hay otros cráneos. Bueno, mira, pensamos, hay documentos que también nos indican, por ejemplo, hay dos individuos que se encontraron en la posición viendo hacia la entrada, lo que significa, según algunos autores, de que estos individuos formaron parte de la religiosidad. Fue el sacerdote y se coloca en sentido viendo hacia la puerta y no hacia el altar, porque seguían después de la muerte viendo
orando y viendo a sus feligreses. Por eso esa posición. En el caso de los osarios es muy interesante ver cómo fueron colocados, porque están, lo que acabas de ver están boca abajo. Son los cráneos, 4 cráneos, 5, con la cara viendo hacia abajo. En el extremo del sotocoro, en el extremo norte, encontramos unos cráneos en forma de cruz. Fueron 8 cráneos, 9, pero están colocados como norte, sur, oriente, poniente. Todo tiene una razón de ser y todo tiene un simbolismo. Por eso la ornamentación de los niños, toda una mortaja. Etcétera. Hablando de la ornamentación, me decías que hay un espacio donde guardan los restos. Claro que sí. Podemos verlo porque me queda muy poquito claro tiempo. Que sí. Muchas gracias. Sí. ¿Qué hay aquí, Juan? Pues mira, aquí en la mesa puedes ver varias de las cosas que hemos encontrado. De un lado están las cosas que tienen que ver con los entierros humanos novohispanos, y del otro lado vestigios o cosas arqueológicas prehispánicas. Estoy viendo un angelito. ¿De dónde salió? ¿Cuándo lo encontraron? El día de ayer, Cristina, se encontró. ¿Junto con la caja? Junto con la caja, sí, y bueno, puedes ver la decoración mural con un angelito y seguramente nos está hablando del siglo XVI, XVIII. Estamos viendo por acá candeleros de vidrio, de barro, y aquí, ¿qué es esto? ¿Qué hay en esta caja, Lulú? Aquí tenemos un guarachito que nos está hablando de la vestimenta al momento de amortajar a los niñitos, adornos de las cajas. ¿Qué es esto? Este es un hilo con el que tejían seguramente su ropa. Aquí tenemos una hebilla de zapato de la vestimenta de esa época, tenemos una cruz de barro. Perfectamente conservada. Bastante. ¿Tiene algún significado especial? ¿Nos dice bueno, algo? sí, se dice que a los niños tenían que ser dirigidos por el padre durante el rito al llegar a la iglesia, y tenía que tener los niños una cruz pequeña. El padre llevara una cruz pequeña y si fuera adulto tenía que llevar una cruz más grande. Veo algo Aquí que tenemos no es... clavos, Sí. los adornos que tienen los niños. Veo algo que no esperaba, botones. Botones, porque aquí podemos ver el tipo de vestimenta y los botones que se les colocaba. Y aquí tenemos toda una serie de medallas y con símbolos del Carmen, de la Inmaculada Concepción. Y bueno, tenemos un angelito también de barro. Y tenemos una serie de cadenitas o collares, rosarios, que forma parte de la vestimenta. Me decían que habían encontrado un cráneo de un varón adulto con una daga o algo semejante clavado. Así es. ¿Lo puedo ver? Claro que sí, Cristina, aquí lo tenemos. Aquí pueden ver la fotografía. Se van a hacer estudios y rayos X. Ustedes pueden observar la daga que tiene, se introduce del cráneo y sale a las vértebras. ¿Se sabe de qué material es la daga? No. ¿O se puede saber? Sí se puede saber, sacando alguna muestra. Puede ser que sea alguna cosa de hierro por el tipo de óxido, ¿no? Bueno, uno ve estos restos y piensa en una historia que pasó hace muchos, muchos años, siglos.